Que el Señor les acompañe, les bendiga grandemente. Hoy, jueves 31 de agosto, el último día del mes de agosto del 2023 y mañana, viernes, comenzamos un nuevo mes, septiembre. Y como dice el rey Salomón, todo tiene su tiempo. Amén. Y en ese tiempo especial vamos a poder enfrascarnos en otra reunión bíblica para poder estudiar la palabra de Dios. Y para ello quiero invitar a nuestra hermana Ángela, si nos escucha, para que pueda eh, dar unas palabras de oración. Hermana Ángela, amén, Dios le bendiga. Amén. Bendito Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de los cielos, de la tierra, de lo visible, de lo invisible. Padre, en esta hora estamos aquí reunidos con nuestro pastor Fran Mendoza, Señor. Que sea usted hablando a través de sus labios. Toma su espíritu, Señor. Que sea tu espíritu con su espíritu, repartiéndonos palabras, dándonos a cada uno sabiduría, entendimiento, discernimiento. Abre los ojos y los oídos espirituales de cada uno de los que estamos aquí presentes y de aquellos que van a escuchar este mensaje a través de YouTube. Todo a ti, mi Dios amado, te lo pedimos y te lo agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermana Ángela, amén. Sí, bueno, el sábado sí vamos a poder dar la enseñanza, pero el día de hoy, por cuestiones de tiempo, de que hubo un impasse, nuestra hermana Elizabeth va a compartirnos enseñanza. Estamos dando una serie interesante sobre las parábolas de Jesús, capítulo 13 de Mateo. Ahí están nuestros contenidos en YouTube también y están invitados para que puedan escuchar, estudiar. Ya hemos estudiado, hemos impartido la primera parábola del sembrador, luego la parábola del trigo y la cizaña, y ayer hemos estado compartiendo la tercera parábola de grano de mostaza, que ya está en YouTube. eh, y bueno, esperamos que eso sea de gran bendición para ustedes, de gran aprendizaje. Entonces, con, este, con esta obra de ministerial que estamos efectuando, de poder llevar la palabra de Dios, de poderla enseñar de forma sistemática, sencilla, pero también a la vez profunda, estamos perseverando, haciendo esta obra, esta labor magna, que es poder compartir la Biblia a las personas a través de esta ventana que es el Telegram, esta plataforma, y también a través de nuestro canal de YouTube. Eh, y el día de hoy nos acompaña nuestra hermana Elizabeth, quien va a impartirnos un estudio interesante, un estudio que no puede usted perderse. Entonces, hermana Elizabeth, le invito para que pueda usted compartirnos el pan espiritual, la enseñanza de la Biblia, de la palabra de Dios. Adelante, hermana Elizabeth. Amén, gloria a Dios. Pues buenas noches, amada Iglesia de Cristo. Dios los bendiga y es un placer y un privilegio poder estar aquí una vez más, hablando las cosas que Dios nos enseña a través de su bendita palabra. No es fácil expresarlas a veces porque ah, cuando nosotros hemos creado falsas doctrinas, por tantos años, y nos dicen, de repente nos confronta el Señor con la sana doctrina, ¿verdad? Es un, es un impacto muy grande, pero damos gloria a Dios por los siervos que predican la sana doctrina y que Dios ha puesto en nuestro camino para que abran nuestros ojos y podamos nosotros, por la misericordia de Dios, dejar tanto yugo de esclavitud que traíamos cargando con falsas doctrinas, con herejías destructivas que nos habían enseñado, lo digo por mí, ¿verdad? Me habían enseñado en el pasado
Y cuando yo llegué a los pies de Cristo, pues ya las abracé con fuerza, pensando que era lo verdadero y no era así. Pero vamos a ver un tema que ya Pastor Fran ha visto, ya de hecho dio una respuesta a una hermanita que le dijo que sí podía haber cristianos endemoniados. Él dio una respuesta, ¿verdad? Muy interesante y muy verdadera. Y yo traigo mi perspectiva acerca de la misma pregunta. Ciertamente coincidimos en lo mismo conforme a la palabra de Dios. ¿Puede haber cristianos endemoniados? La respuesta desde ahorita decimos es imposible. No. Y voy a exponer yo a mi forma de ver conforme a la Biblia las cosas, porque un cristiano verdadero, o un cristiano, porque no puede haber un cristiano falso, entonces no sería cristiano. Un cristiano verdadero, un cristiano no puede ser poseído por demonios. Es una gran blasfemia que niega la supremacía de Dios. Decir que un cristiano puede estar endemoniado es estar negando el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es decir, oh, tú no fuiste lo suficientemente poderoso para hacerme libre por completo y hacerme permanecer libre hasta el día de tu venida. Entonces, debemos de pensar muchas veces cuando hablamos con gente que escuchamos que nos dicen esas palabras, esas frases herejicas, y empezar a hablar la verdad. Yo sé que a mucha gente no les gusta la verdad porque a mí me han dicho, no me vas a decir que he estado equivocada o equivocado por 20, 30 años. Pero en lugar de ponernos en ese plan, debemos de dar gracias a Dios que Él ha abierto nuestros ojos y nuestro entendimiento a su bendita palabra. Empezamos. ¿Puede haber cristianos endemoniados? En el libro de Corintios, 1 de Corintios 3, del 16 al 17 nos dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nos está hablando el Señor que es nuestro Dios y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Sabemos que Dios no habita en templos hechos de manos, o sea, no habita en edificios, no habita en las congregaciones hechas de piedra, de madera, de papel o abajo de un árbol, no. El Espíritu Santo habita en nosotros. Somos morada del Espíritu Santo. Pero ciertamente se han introducido muchas herejías humanistas a la Iglesia de Cristo. Y una de ellas es el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es una corriente filosófica y doctrinal que está fundamentada en la creencia de que la esencia de lo creado existe en dos grandes fuerzas, la del bien y la del mal, y que todos tenemos de estas dos fuerzas en nuestro ser. Somos buenas y malas personas a la vez. Las personas con estas creencias consideran que toda cosa buena tiene su lado malo y toda cosa mala tiene su lado bueno también. Creo que todos hemos escuchado hablar del yin y el yang, ¿verdad? Que todos, según el dualismo, todos tenemos el bien y el mal dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos usan la palabra de Dios, pero la tuercen, no la saben, no tienen la interpretación correcta de lo que el Señor nos habla cuando nos dice que el corazón es engañoso, que la naturaleza del corazón es mala. Bueno, vemos que hay muchas doctrinas falsas, ¿verdad? Algunas de ellas son como vimos, el yin y el yang, el yoga, el panteísmo, el ateísmo, el budismo, el holismo, una filosofía griega, el satanismo. En el satanismo igual. Los mismos satánicos piensan que dentro de nosotros, hay un ser bueno y un ser malo a la vez. ¿Ok? Bueno, estas doctrinas sectarias se basan supuestamente en la doctrina bíblica. Ellos afirman que la naturaleza pecaminosa del hombre y la bondad del corazón son fuerzas contrarias que siempre están en lucha. ¿Nunca han visto en las caricaturas, por ejemplo, las películas donde siempre hay una persona que quiere hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, la muchacha de la película, y de repente le aparece la conciencia, una vestida de ángel de un lado y otro un pequeño demonio. Y uno le dice, haz lo malo, y el otro le dice, no, eso es el yin y el yang. Eso es el dualismo.
esa filosofía humanista que nos avientan por todos lados, desde las caricaturas, ¿verdad? Desde que somos pequeños hasta que crecemos en películas que no, no deben de, no pueden, no es que tengan am, un fondo satánico, pero esa es la filosofía que se mueve en el mundo y se llama dualismo. Ok. Toman siempre textos fuera de contexto para tener, obviamente, un pretexto. El dualismo es una doctrina errónea. No hay nada superior a Dios. Dios es todopoderoso, Dios es absoluto, Dios es perfecto, Dios es eterno y nadie hay como Él. En el libro de Deuteronomio 32-39 nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librar de mi mano. Vemos la soberanía de Dios por sobre todo. En Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Ok? El dualismo es una doctrina blasfémica. Dios es el Todopoderoso, sabemos, y Él es el absoluto y soberano. A Él le pertenece el poder y la gloria. Sabemos que uno de sus atributos, ¿verdad? Es su omnipotencia. Ok. Pero vemos que la esencia de Satanás es completamente diferente. Lo conocemos a Satanás como Belcebú, diablo, dragón, serpiente antigua, adversario, demonio. Estos son términos que están en la Biblia. Maligno, Apolión, espíritu malvado, espíritu engañador, espíritu inmundo, ladrón, mentiroso, príncipe de los demonios, perversidad extrema. Eso es lo que es Satanás. Y vemos que lo encontramos en Juan 10:10, donde dice, el ladrón no viene sino para matar y robar y destruir. ¿Ok? En Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. La esencia de Satanás es maligna. ¿Ok? En el libro de Colosenses 2:8 dice, mirar que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones del mundo y no según Cristo. Nosotros tenemos que tener cuidado en lo que escuchamos, porque las herejías destructivas, ¿ok? Las falsas doctrinas no siempre son, ahora sí que una herejía completa, no son siempre una mentira completa, ¿ok? Haz de cuenta que es un vaso, que tengas un vaso de agua y le avientes una gotita del agua de tu letrina o una gotita de veneno, ¿ok? Es la verdad salpicada con mentira. Sorry. Esos son las herejías. No siempre es una, no siempre es una mentira completa. Siempre la herejía, las falsas doctrinas van a venir disfrazadas, así como viene Satanás, como ángel de luz, ¿ok? Igual. Am, ¿Puede haber cristianos endemoniados? En nuestra pregunta. Vamos a ver qué dice la Biblia, las Sagradas Escrituras. Seguimos viendo lo que dice. Silence, Archie, please. Perdone. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿ok? Veamos que tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento. 4 evangelios, el libro de los Hechos, o sea, de la iglesia primitiva, 13 cartas de Pablo, 8 cartas o epístolas de los apóstoles y un libro de profecía que es el Apocalipsis. Y en 27 libros, en ninguno de ellos menciona que haya habido algún cristiano endemoniado. Jamás menciona eso. No hay una cita bíblica que aparezca donde hayan los apóstoles o nuestro Señor Jesucristo sacado el demonio de una persona, de un creyente. ¿Ok? No existe.
Vamos a ver qué es la posesión demoníaca para que veamos qué es un endemoniado, ¿ok? En la posesión demoníaca, un individuo es afectado de tal manera que sus acciones son controladas por ese espíritu. Las posesiones demoníacas tienen varias manifestaciones que incluyen, por ejemplo, las que podemos ver en la Biblia, la mudez, ¿verdad? Ah, también se encuentra en Mateo 9:32. Dice, mientras salían de ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado y echó fuera el demonio y el mudo habló. La sordera son las que se manifiestan en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. La ceguera, Mateo 12:22. ah, y vemos las citas de los endemoniados. Una de ellas muy, muy conocida, la del endemoniado Gadareno, que está en Marcos 5. Dice, vinieron al otro lado del mar y le rogaron a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, nuestro Señor Jesucristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Bueno, vemos que estos son algunos ejemplos de las manifestaciones demoníacas en las personas, ¿verdad? Los cambios físicos como el masoquismo y una voz antinatural, ¿verdad? Como se escucha a veces en las películas, se interpreta como el control del demonio sobre un individuo. Vemos también que que mucha gente habla acerca de que el exorcismo se le tiene que hacer a una persona que está endemoniada, ¿no? Pero sabemos, conforme a la palabra de Dios, que la cura para la posesión demoníaca la tenemos nosotros. ¿Y cuál es? Predicar el Evangelio de Cristo, ¿ok? Nosotros no tenemos que andar haciendo exorcismos a nadie, ni a los, a los convertidos jamás, porque no hay cristianos endemoniados, ni a los inconversos. Dios no nos mandó a ser exorcistas o a exorcizar a la gente, a sacarle los demonios. Nos mandó a predicar el Evangelio, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra cuando el hombre o la mujer escuchan la palabra de Dios y el Señor deposita su fe. ¿Qué dice? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Inmediatamente el Espíritu Santo obra en esas almas y los hace libres. Los sella, son sellados con el Espíritu Santo, son lavados con la sangre del Cordero, son justificados y santificados. Dios no nos manda a andar reprendiendo demonios, ni andar haciendo exorcismos. Pero vemos en la palabra de Dios que Jesucristo demuestra su poder sobre Satanás y los demonios. Vemos que Jesús realizó la expulsión de demonios por el poder de su palabra. Pero Jesús no se ponía a discutir con ellos. Jesús decía, calla y sal de él. Period, punto. O nos dejó saber que en cada o algún individuo que tuviera demonios podría haber hasta una legión, que es alrededor de 5,000 o 6,000 demonios. O sea, Satanás quiere destruir al ser humano. Y el ser humano que no tiene a Cristo es fácil presa de él. Pero nosotros como cristianos no somos presas del maligno. Sabemos en Marcos 1:27 dice, pero Jesús le reprendió al demonio diciendo, cállate y sal de él. Los discípulos recibieron la autoridad de Cristo. Sí, en ese tiempo sí, de echar fuera demonios. Sabemos que la palabra de Dios no había sido recopilada, se recopiló creo que hasta el año 300 después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya lo hemos hablado aquí en el grupo, el pastor Fran lo ha dicho acerca de los concilios que hubo. Ah, pero antes de eso sabemos que los milagros se movían, ¿verdad? Para manifestar el poder del Señor. Y lo vemos que Dios nos da las armas de la milicia. ¿Cuáles son nuestras armas de la milicia? Tenemos la armadura de la fe, ¿ok? Ahí la vemos en Efesios 12. ¿Cómo podemos vencer al enemigo? ¿Y es a través de qué?
de resistir al diablo. Bueno, de hecho da una explicación exacta de lo que se debe hacer, pero termina diciendo, resiste al diablo y huirá de ti. Vemos también que mucha gente quiere utilizar lo que, lo que hizo Pedro, ¿verdad? Cuando fue persuadido por Satanás. Y en Mateo 16, del 22 al 23, bueno, pueden leer todo ese versículo y todo ese capítulo. Pero dice que cuando él supo que el Señor iba a ser crucificado, Pedro tomó aparte, tomó aparte a Jesús y comenzó a reprenderle. O sea, no se lo dijo de una manera dócil, él le reprendió. Le dijo, diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Ok? En ninguna manera te acontezca esto. Que entonces Jesucristo dice, él volviéndose dijo, Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Ok? Mucha gente piensa que que Pedro estaba endemoniado, porque le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Pero no, Pedro había sido persuadido por Satanás. Y bueno, seguimos adelante para llegar a la explicación completa de ese versículo bíblico. ¿Ok? Los cristianos y los demonios. Vamos a hacer una comparación. Las escrituras enseñan que ningún creyente verdadero, un cristiano, en quien mora el Espíritu Santo, puede ser poseído por demonios. El Espíritu Santo y los demonios no pueden habitar nunca en el mismo cuerpo. En 2 Corintios 6, del 14 al 18 dice que somos templo del Dios viviente. Y dice en el número 14, no os unáis al yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y en qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Si Dios nos ha hecho la luz del mundo, ¿ok? Como lo vemos en Mateo 5, 14 al 16, ¿cómo las tinieblas pueden cohabitar con la luz? ¿Cómo podemos tener una ideología, una filosofía dualista donde Satanás puede vivir con Dios en nuestro cuerpo? ¿Ok? Eso es imposible. Delante de Dios hay dos categorías esenciales, las que están en Cristo y las que no están. Dos tipos de personas, los cristianos y los no cristianos. Por lo tanto, los creyentes no debemos asociarnos, debemos siempre, todo el tiempo, de seguir adelante en el Señor, ¿ok? Y no permitir que nadie venga con filosofías diferentes, por muy bonitas que se escuchen, a, a cambiarnos la doctrina. Miren, cuando nosotros ah, escuchamos que alguien predica en un púlpito, por ejemplo, tenemos que estar bien atentos a lo que ellos dicen, porque ciertamente es una línea muy fina en la cual si alguien se desvía un poquito, ¿ok? Puede crear una doctrina falsa muy grave que puede llevar, no sé, a crear una secta diferente, una secta. ¿Por qué? Porque van a tener una doctrina completamente diferente a la que el Señor Jesucristo nos ha dado. Perdón, se fue la Amén. Siga, señal. siga adelante, Elizabeth, siga adelante. La Amén. Escritura enseña que un verdadero cristiano en que mora el Espíritu Santo de Dios no lo pueden poseer los demonios. Sin embargo, los demonios pueden influir en los pensamientos, en las emociones y en las acciones de los creyentes que no obedecen la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y vemos también otra vez, como les decía, en Mateo 16:23, cuando Satanás persuadió a este Pedro, ¿verdad? Para que le dijera al Señor, hoy ten misericordia, ten lástima de ti, ¿no? ¿Cómo compasión de ti? ¿Cómo puedes? ¿Cómo puede pasarte esto a ti? Y Jesucristo reprende al diablo. No reprendió a Pedro, sino a Satanás. Le dijo, quítate delante de mí, Satanás.
Satanás, a Satanás, al padre de la mentira, me eres tropiezo, ¿ok? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos la Biblia, meditar, como se ha hablado, en puntos y comas, en todo eso, ¿verdad? Los espíritus inmundos desean volver a las personas ah, que habían poseído antes, ¿verdad? Pero una persona que ha sido regenerada, que ha sido lavada con la sangre del Cordero, que ha sido hecho una nueva criatura, es imposible que pueda ser poseída por demonios. Vemos también que mucha gente agarra el versículo bíblico donde hablan acerca de Judas y dicen, oh, Judas fue poseído por demonios, ¿verdad? Porque lo vemos en la escritura. Pero vemos que Judas nunca fue cristiano, nunca fue verdadero. Él siempre fue un hijo de perdición. Mucha gente no quiere darle ese crédito a Judas, pero así es. Decían, no, pero él andaba con Jesús. Él andaba con Jesús, ciertamente sí, pero vamos a ir a la escritura bíblica, ah, la tenía, donde nos habla de la naturaleza de Judas Iscariote, ¿ok? Dice aquí, dice en Juan 17, del 2 al 26, ¿verdad? Pero vamos a leer esto nada más. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice el Señor. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Sabemos que Judas era un ratero que sustraía dinero de la bolsa de donde tenían el dinero, ¿verdad? Jesucristo y sus apóstoles. Entonces vemos que mucha gente usa ese versículo bíblico para decir que sí puede haber cristianos endemoniados, porque Judas Iscariote estaba con ellos y sabemos que se le metió Satanás, ¿verdad? En Lucas 22:3 dice, entonces Satanás entró en Judas. En Juan 13:2 dice, y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que entregara a nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos que Judas Iscariote un, no era un real hombre de fe. Sabemos que el Señor dice que él para eso fue creado, ¿ok? Él era un hijo de perdición. Entonces vemos que mucha gente se apoya en esos textos bíblicos para decirnos que sí hay seres o hay cristianos que sí pueden ser poseídos por demonios. Y bueno, eso es una gran blasfemia, una gran falacia, porque les digo, no hay ninguna escritura que corrobore puede haber un cristiano endemoniado. Judas era del maligno, él siempre fue del maligno, no, y el diablo, Satanás se le metió, sí. Pedro solamente, ok, fue persuadido por Satanás. Sabemos que Satanás no es un enemigo pequeño, ok, y que Satanás engaña al mundo entero con mentiras, ¿verdad? Una de ellas es meter su filosofía humanista a la iglesia de Cristo, tratar de hacernos cambiar los conceptos de lo que es Dios, de lo que es su palabra. Como hemos dicho, se oyen muy bonitas los términos que usan muchos hermanos, ¿verdad? Al decir que pues Dios es un caballero, Dios no es un caballero, Dios es soberano. A decir que Dios ama al pecador, pero del pecado, mentira. Dios odia al pecador, tanto como al pecado, ¿verdad? En este caso, decir que cristianos endemoniados existen. El otro día, pasando por YouTube, me llamó la atención que había un predicador que decía los 7 pasos, las 7 estrategias, creo, 7, sí, para ser liberados de Satanás. Y empezó a hablar correctamente bien, ¿no? Empezó a decir, no, es imposible
que un cristiano sea poseído por demonios, es verdadero. Y yo dije, bueno, pues se escucha bien lo que está diciendo. Pero y después empezó con su falacia, ¿verdad? Con su herejía, diciendo, sí, pero si el cristiano no permanece en la ley de Dios, si el cristiano empieza a pecar, empieza a deleitarse en el pecado, el Espíritu Santo lo abandona y, y ahí llega el Satanás y como ve la casa barrida, usando un versículo bíblico que no tiene nada que ver con eso, ve su casa barridita, limpia, llega y se va por 7 espíritus más y todos se meten ahí en ese cuerpo. No, para empezar, él se ha olvidado del principio bíblico que dice el Señor que Efesios nos dice, el libro de Efesios, que la salvación es por gracia y no por obras. Yo sé que nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser santos, ¿ok? Estamos llamados a ser la luz en medio de las tinieblas, a vivir con buen testimonio. Pero a veces vemos cristianos muy rebeldes, ¿ok? Que nos negamos, muchas veces nos endurecemos y no queremos obedecer a Dios porque no nos conviene. ¿Qué pasa? Pues nuestra vida se va a hacer triste porque la vara del Señor, el castigo del Señor va a estar sobre nuestra espalda. Eso no quiere decir que vamos a perder nuestra salvación. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo, si me porto bien hoy, va a estar aquí. Y si me porto mal mañana, ay, sale de mí el Espíritu Santo. Y si me porto bien pasado mañana, entra de mí otra vez el Espíritu Santo. No, es imposible que el Espíritu Santo te abandone. Cuando tú eres sellado por el Espíritu Santo de la promesa, ya eres propiedad de Cristo. Simplemente le perteneces a Él. Y la Biblia dice claramente que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada nos va a poder separar del amor de Cristo. Pero ciertamente Dios nos manda a ser hacedores del bien. Si permanecéis dice la Biblia, si permanecéis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué pasa? Si permanecemos en Él es que realmente somos cristianos. Si no permanecemos en Él es que nunca fuimos. Hay un versículo bíblico que dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ciertamente, si no permanece, la persona, el cristiano que no, la persona que se llama cristiana, si no permanece en las leyes de Dios, ¿verdad? Si se descarría y como hace apostasía, se va a adorar ídolos y eso es que nunca fue cristiano. Nunca, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo que ya no nos permite pecar con libertad. No porque nos detenga las manos, sino porque siempre está redarguyéndonos. No porque el ladrón diga es que iba a robar y el Espíritu Santo vino, ¡pum! Y me agarró la mano y me hizo para atrás, ¿no? No, sino que llega la voz de Dios a nosotros, no robarás. ¿Ok? Sed santo porque yo soy santo. Oh, que veo una muchacha en la calle y yo soy casado. Y mira a la muchacha, ay, se te van los ojos a los varones, ¿no? ¿Qué te dice el Señor? ¿Te tapa los ojos? No, te dice, hey, no los adúlteros no eran el reino de Dios. ¿Ok? Ama a tu mujer, ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. ¿Ok? Regocíjate en la mujer de tu juventud. No bebas de otra fuente. Y así viceversa. ¿Ok? Entonces es Dios el que siempre nos está hablando, redarguyéndonos, pero tenemos que tener una vida consagrada a Él. Es consagrarse a Él, leer la Biblia, oír, orar, porque muchas veces nos olvidamos de orar. A veces oramos por tiempos pequeños. Oh, es que yo me paro y temprano oro. Y en la tarde oro y en la noche oro cuando voy en mi carro, en mi bicicleta o en mi moto o en el autobús oro. Pero todos necesitamos un tiempo de oración, un tiempo donde tú te separas de todo para rendirte a Dios, ¿ok? Para hablar con Él. Porque un cristiano que no ora es simplemente una contradicción. No puedes decir que eres cristiano si no tienes una relación con tu Padre. Entonces tienes un Dios desconocido. ¿Y qué pasa? Que ahí es cuando Satanás empieza a meter ideas completamente contrarias a la palabra de Dios. Y como les digo, la herejía o la falsa doctrina no es completamente una herejía completa. Muchos no niegan la deidad de Cristo, no niegan el poder de Cristo, no niegan
la Biblia, pero te envuelve con, con frases completamente diabólicas. O que la salvación se pierde. Decir que la salvación se pierde. ¿Ok? Es decir, que el sacrificio de Jesucristo no fue completo. Que Él no tuvo el poder para mantenerte firme hasta el último momento. Decir que hay cristianos endemoniados. Es decir, que, oh no, Jesucristo no pudo con todo, no te puedo quitar la condenación de arriba. Si a tu casa, si a tu cuerpo, si a tu alma puede entrar Satanás cuando quiera. No, la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo y que le pertenecemos a Dios y que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte lo suyo con nadie. Entonces nosotros debemos de ver, simplemente esta es la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos endemoniados hubo en el Nuevo Testamento? O sea, cuando vi una cita bíblica donde diga que el apóstol Pablo, Pedro, nuestro Señor Jesucristo, no sé, alguno de los siervos de Dios le hizo un exorcismo a un cristiano? Simplemente dice el Señor, el que está conmigo, conmigo es, y el que no, no es de mí. Punto. ¿Ok? Es imposible, es imposible que el Dios habite con el maligno. No hay comunión. Lo vimos claramente. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Y esa doctrina que se habla de que puede haber un cristiano endemoniado es una blasfemia que procede del dualismo. Como les digo, que afirma que lo malo y lo bueno están en nosotros, que Satanás y Dios viven en nuestro cuerpo, ¿ok? Y que entre ellos hay una lucha encarnizada por a ver básicamente, quién se queda con nosotros, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado en eso. Y bueno, creo que es muy importante. Es muy importante que todo lo que hablamos y digamos lo veamos como lo dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito ahorita rápidamente acerca de dos tipos de personas. El hombre natural, las personas no regeneradas, que son inconversas. En el libro de Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. O sea que tú le puedes predicar, tú sales a predicar, ¿verdad? A la calle, y les hablas del Evangelio de Cristo y no pueden creer. Si Dios no deposita su fe en ellos, es imposible. Es imposible que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y de pecados y alguien nos hablaba del Señor y Dios no había depositado su fe en nosotros, era imposible para nosotros creer. Imposible. Un muerto no puede venir a ti y decirte hola, ¿verdad? De la misma manera, si el Señor no deposita su fe en el inconverso, en el que ha de ser salvo, jamás va a poder acercarse a Dios, jamás. El hombre natural, que no es espiritual, está gobernado por los instintos naturales, no tiene el Espíritu Santo y está bajo el dominio de Satanás y es esclavo de los deseos de la carne. En Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El hombre natural pertenece al mundo y simpatiza con el mundo. Rechaza los caminos rectos de Dios. Las personas inconversas no pueden entender a Dios, sino que en su lugar confían en sus razonamientos y emociones humanas. Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y vamos a hablar un poquito del hombre espiritual, que nació de nuevo. La persona espiritual es la persona regenerada que tiene el Espíritu Santo. Esa persona piensa en lo espiritual, conoce los pensamientos de Dios y vive por el Espíritu de Dios. Tal persona cree en Jesucristo, se esfuerza por seguir la dirección del Espíritu Santo que vive en ella y resiste los deseos sensuales y el dominio del pecado. Sabemos que resistimos cuando llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo,
Cuando llegan los dardos de fuego del maligno y nos atacan con malos pensamientos, ¿qué haces? Tú agarras esos pensamientos y dices, no, yo llevo este pensamiento, lo pongo, lo someto a la voluntad de Dios y no voy a hacer lo que Él dice. Igual cuando llegan nuestras concupiscencias, porque no siempre que pecamos es el diablo. El diablo no es omnipresente, Él no está en todos lados. Nuestras concupiscencias también nos llevan a pecar, nos llevan a hacer lo incorrecto. Pero por eso tenemos la escritura, la ley de Dios, que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Nos enseña a discernir lo bueno de lo malo, entender lo que es bueno y lo que es malo. Y de hecho Dios con peras y con manzanas nos habla. Que no, su palabra no es difícil de entender, pero hay que obedecerla. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8, 13, 14. Porque si vivís conforme a la carne morirás, mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne viviréis. ¿Cómo se llega a ser un hombre o una mujer espiritual? Es obvio primeramente que el Señor nos llama a Él, dice que el Padre es el que ya nos llama y nos acerca a Dios. Dice que con lazos de amor, dice el salmista, nos has acercado a ti. Somos salvos y somos santificados, somos regenerados, somos justificados por medio de nuestro Señor Jesucristo, por su sangre preciosa. El Espíritu Santo nos da la nueva naturaleza, nos sella para hacer pertenencia solamente de Él. Eso es nacer de nuevo. Nosotros, aunque somos nacidos de nuevo, sabemos que tenemos la carne, ¿verdad? Una inclinación mala en nuestro corazón. Por eso en el libro de Jeremías nos dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón es engañoso, nuestra naturaleza caída, ahí está todavía. Y se aferra y es fuerte a querer hacer lo contrario de las cosas del Espíritu Santo, de las cosas de Dios. Pero por eso Dios nos dice claramente que de toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Entonces debemos de entender una vez más que los cristianos, que somos cristianos ahora por la misericordia de Dios, y somos cristianos porque así se les llamó a los seguidores de Cristo en Antioquía, por primera vez, cristianos, ¿verdad? Somos templo del Dios vivo, pertenecemos al Señor, somos sellados por el Espíritu Santo, ¿ok? Debemos de entender que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no nos va a compartir con nada, aunque nosotros Satanás puede venir a molestarnos, claro que sí, ¿ok? Él viene, Él nos persuade, Él trata todo el tiempo de hacernos caer en tentación también. Él es un ser maligno desde el principio. En Él no hay nada, absolutamente nada bueno. Pero sabemos que la palabra de Dios nos dice que siempre Dios estará con nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que hermanos en la fe, hermanos en Cristo, una vez más, le pido disculpas por tantas introducciones de mi archicito, de mi perrito. Pero ciertamente la palabra de Dios es clara, ¿verdad? Nosotros somos propiedad del Señor, ¿ok? Somos templo y morada del Dios vivo. Dios no comparte su reino con nadie, su gloria. Dios no nos va a compartir con Satanás. Nosotros debemos siempre que escuchemos gente que habla acerca de que hay cristianos endemoniados, hablarles la verdad escritural, siempre llevarlos a las escrituras. ¿Qué dicen las escrituras acerca de esto? Y mostrarles a ellos que Dios, que es omnipotente, que es el Todopoderoso, que nos ha hecho libres de las garras del maligno, ¿ok? Y que pase lo que pase, ¿verdad? Jamás Satanás podrá poseernos, jamás, jamás, porque Dios habita en nosotros. Dios habita en nosotros. Y bueno,
creo que es todo por mi parte. Ya creo que Pastor Fran lo dijo lo demás, todo lo demás, ¿verdad? En el estudio que él hizo. Pero sí quería hablar un poquito de esto porque ciertamente eso fue algo que también a mí me hizo, me fue mucho tropiezo cuando empecé en los caminos del Señor, ¿verdad? Oí que había cristianos endemoniados y que yo como cristiana me decían que tienes que vomitar el demonio. Y yo, yo decía, ¿cuál demonio? ¿De qué están hablando? ¿No? Porque, no, que arrepiéntete. Le digo, pues ya me he arrepentido, ¿no? Creen en el Señor, ya he creído. No, 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 es que tienes que hacerte una liberación porque somos cristianos y somos redimidos y somos justificados y vamos a ser salvos, pero tiene que haber liberación porque la liberación necesita ser liberada de tus emociones porque el enemigo te está oprimiendo tus emociones, tus pensamientos y un montón de cosas que me decían. Y yo me sentía tan frustrada, tan triste todos los días que me levantaba. Yo decía, Señor, ¿cuántos demonios tendré hoy? De verdad, por la falsa doctrina. Yo decía, Señor, sácame todos los demonios que tenga yo. En serio, porque eso es lo que a mí me enseñaron, ¿ok? Y si a ustedes no se los enseñaron, pues gloria a Dios, pero a mí sí, ¿ok? Y y para mí era un tormento de todos los días. Veía a mis hijos y yo decía, Dios mío, ¿tendrán demonios mis hijos? Porque eso es lo que a mí me enseñaron, pero yo cuando el Señor iluminó mi entendimiento y me hizo ver que Él es poderoso para mantenerme libre, firme en Él, que que Él es mi dueño, que yo vivo para Él dio su vida por mí, yo soy templo y morada del Espíritu Santo, soy sellada por el Espíritu Santo y que nada me podrá separar de Él y que Satanás jamás podrá dominar mi vida. Fui libre, pude dormir y descansar y dejar de llorar como lloraba todas las noches pidiendo perdón a Dios. Me trataba de escribir todos los pecados que cometía. Yo, ay, qué pequé ahora, qué hice, ay, todo el tiempo. Pero gloria sea a Dios que Él ha permitido y ha puesto siervos suyos que han llegado a mi vida, ah, hablando la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, la sana doctrina, ¿ok? Y que aunque muchas veces me hubo dolido, me dolía, porque yo decía, tantos años he estado equivocada, pero gloria a Dios. La Biblia dice que el justo me corrija, ¿ok? Será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Si me están diciendo la verdad, aunque me duela, lo siento. Aunque mi carne no se niegue y mi intelecto a creerlo, yo siempre voy, ¿qué dicen las escrituras? Si la Biblia lo dice, lo creo. Si la Biblia dice que es azul o blanco y yo lo veo de otro color, no, es como la Biblia lo dice. Cristianos endemoniados, jamás. Dios es poderoso para mantenernos libres y de Él, para mantenernos llenos de su presencia. Satanás es un perro aquí, hace lo que Dios le dice, se somete al Señor. Él no puede tocarnos si Dios no lo permite. ¿Eh? Y menos, mucho menos vivir en un cristiano, que es la luz del mundo, porque Dios así lo dice en su palabra. Ustedes son la luz del mundo. Él nos ha dado de su espíritu. Ya no estamos más en tinieblas. Entonces, siempre vamos a entender que eso es una blasfemia. No existen cristianos endemoniados. Si hay alguien que se diga cristiano y digan, oh, es que yo vi un cristiano y estaba endemoniado, nunca fue o no es todavía. No es todavía. ¿Y qué tienes que hacer? Predicar el evangelio. Conoceréis la verdad, dice el Señor, y la verdad os hará libres. Cuando conocemos al Señor y conocemos la verdad, conocemos que Jesucristo es el único camino al cielo, el camino, la verdad y la vida, que en Él tenemos plenitud, que Él murió en nuestro lugar, en esa cruz del Calvario, y nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el Señor. Somos verdaderamente libres. No hay diablo quien, que vaya a tocarnos. Sí, vendrán a molestarnos, pero la Biblia es clara, resiste al diablo y huirá de ti. Bueno, hermanitos, que Dios los bendiga. Espero que esta pequeñito enseñanza haya sido de gran bendición para ustedes, como lo fue conmigo, porque Dios es bueno, Dios es grande, es poderoso y no hay condenación para los que están en Cristo. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Así que, una vez más, no hay cristianos endemoniados. Que Dios los bendiga y damos paso a Pastor Frank.
Sí, Manalisa, buena la enseñanza que ha compartido. Básicamente habló del dualismo y es importante mencionar este sistema filosófico humanista que nace en la mente del hombre, no en la mente de Dios. El dualismo pinta pues el mal, la esfera del mal y del bien en la propia mente humana, que claramente podemos tener pues ah, sacar lo malo y lo bueno, lo cual no es cierto, ¿no? Porque si aplicamos el dualismo eh, a toda persona, sea creyente o no creyente, entonces esto resulta una contradicción con lo que dice la Biblia. Y también usted acaba de mencionar eh, algo importante, que no hay ningún solo caso de una persona poseída por un demonio o endemoniada que sea creyente. No, todos los casos en los cuales Jesús liberó personas de una posesión demoníaca, resultaron casos de gente pues que no eran creyentes, no eran creyentes y evidentemente no eran cristianos. Entonces, realmente el fenómeno que hemos vivido de pronto en ciertas iglesias donde el pastor, el predicador, intenta esto, sacar un demonio, se pone como un exorcista de una persona creyente, es algo ilógico, es un absurdo, porque tenemos que pensar que esa persona en el fondo no es creyente, ¿no? Es muy distinto una posesión que una opresión, que una influencia, por ejemplo, lo que tuvo el apóstol Pedro, que negó 3 veces a Jesús y que antes él confrontó a Jesús, al maestro, le dijo, pero Señor, no, yo no voy a permitir que tú vayas a la cruz a morir. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, incluso para obstaculizar el hecho de que tú hagas esa obra redentiva muriendo de forma sacrificial. Y si alguien lo hubiera escuchado al apóstol Pedro, pues sonaría como que Pedro tiene razón, ¿no? Como que el apóstol Pedro está protegiendo a Jesús, ¿no? Evitando que él muera de esta forma. Sin embargo, este era el plan, el plan de Satanás el diablo, que estaba hablando a través de la boca del apóstol Pedro. Y Jesús le dijo, no, eh, Satanás, vete Satanás. O sea, tú pones la mirada eh, en las cosas de Dios. Quítate de mí, Satanás, le dijo. No tienes parte en esto. Y él estaba siendo presa, objeto, el apóstol Pedro, pues de una influencia demoníaca, del mismo Satanás quien estaba hablando a través de Pedro. Muy bien, no sé si alguien de ustedes quiere aportar con algún comentario, tal vez nuestra hermana Ángela, eh, nuestro hermano Mauro, amén. Bien, a ver, Amén, hermano. Amén. sí, Eh, bueno, yo diría, ¿qué tanto poder tiene Satanás, el diablo, Lucifer, como se llame, en este mundo? Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nos convertimos, creo que una de las cosas más difíciles para la mayoría de los cristianos, que muchas veces es que no separamos un tiempo todos los días para tener esa intimidad con Dios, ¿no? Estoy yo convencido que es una lucha, ¿no? Es una lucha de muchos seguidores que somos cristianos, que seguimos a Cristo Jesús, porque eh, hemos aprendido y hemos
pues escuchado la única verdad. La única verdad para nuestra salvación es el Señor Jesús. Pero digo, porque un cristiano cuando realmente no se enfoca en la palabra, eh, a la vez diría que está caminando en el dualismo, porque en su mente está la palabra de Dios y en su mente está lo que reina el Satanás, que reina el mundo. Yo entiendo de esa forma, porque toda la maldad que uno tiene en la vida viene de Satanás, el diablo, porque, y eso estamos formados, ¿no? Entonces, ¿por qué muchas veces se apartan y muchas veces eh, en una congregación un pastor dice, ¿no? A los nuevos convertidos, fuera, ¿no? Pone la mano, impone la mano en la cabeza, dice, fuera, Satanás, yo te echo, te reprendo, ¿no? Que después al creyente le dice que ya estás limpio, ¿no? Yo no sé, es una práctica, no entiendo, que es algo ilógico, ¿no? Que no es real, ¿no? Pero yo sí entiendo que es una lucha diaria, porque mayormente en nuestra mente está concentrado todo de nuestro pasado, todo de nuestro pasado, como nos venimos de nuestra descendencia, ¿no? Con esa formación de todo pecaminosa, ¿no? ¿No? Porque todo nuestro pecado o al pecador o al pecado abomina al Señor. Entonces, muchos de los caminos espirituales pues se apartan fácilmente. ¿Por qué? Porque ahí está el dualismo, más está la obra, lo que es carne, ¿no? Y lo que es espíritu, la vida espiritual. Muchas veces, muchos o están por solamente aparentar, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros, les pregunto, bueno, a la hermana Elizabeth o a usted, hermano Frank, cómo debemos tener esa intimidad para vencer lo que es la obra de Satanás, el diablo, lo que es carne, ¿no? Nuestra vida pasada? Amén, hermanos, amén. Sí, a ver, hermana Elizabeth, no sé si usted puede darle respuesta al hermano Mauro, comentarle bien. Bueno, este, Ya digo, disculpe, que me quité mi audífono. Sí, ¿cómo podemos ah, fortalecernos en la fe para dar la batalla? Pues eso fue lo que dijo, ¿verdad? Literalmente. Sí, amén, hermano, amén. Ok, pues sabemos que es una lucha encarnizada, lo que vivimos todo el tiempo. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, nunca nos prometió que iba a haber paz. Dice, en el mundo tendrás aflicción. Y en la aflicción son pruebas, otro tipo de problemas, ¿verdad? Pero dijo, no temáis porque yo he vencido al mundo. Primeramente, pues debemos entender que la omnipotencia de Dios, su atributo, ¿ok? Él es todopoderoso y Él es nuestro Dios. Y tenemos el regalo de la salvación. Ya, tenemos la primera batalla ganada. Somos salvos por gracia. Good. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Resistir al diablo, ¿cómo? Santificándonos. ¿Qué santificándonos? Apartándonos de lo malo para servir a Dios. Orar todo el tiempo. Si no permanecemos en oración, vamos a permanecer en la tentación, escudriñando la palabra de Dios y no endureciendo nuestro corazón cuando, por ejemplo, somos llevados a una confrontación con alguien
cuando usted va en el camión, ¿verdad? Que usted se quiere sentar en un asiento y llega alguien y ¡pum! Se mete ahí, ¿no? Sin querer, es un decir, ¿no? Un ejemplo. O yo que voy manejando y se me cruza alguien en el otro carro y casi choco. De mi instinto, de mi carne sería que contestarle y seguirlo y decirle hasta las mañanitas, ¿verdad? O el 10 de mayo, como decimos en México. Pero no, la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Tenemos que luchar con la palabra de Dios. Si nuestro Señor Jesucristo, siendo tentado en la tentación que Él tuvo, Él luchó no con puño, no con su propia ideología o su propia filosofía, sino con la filosofía o la doctrina del Señor. Yo sé que no es fácil, porque no es fácil nuestra vida aquí, pero ya no estamos solos. Jesucristo, Dios está con nosotros. Y, y en cuanto nosotros vamos cada día acercándonos más al Señor, teniendo más intimidad con Él, peleando las batallas, poco a poco vamos venciendo, vamos agarrando, Dios nos va fortaleciendo. O sea, si ahora, no sé, mi mamá viene y me grita, por ejemplo, injustamente, y yo le quiero contestar, y yo le digo, no, Señor, la palabra dice honra a tu padre y a tu madre, no lo voy a hacer. Ya para mañana, si mi mamá me grita 3 veces al día, yo voy a estar más fortalecida. El Señor me va a fortalecer más. ¿Por qué? Porque es una batalla. Estoy siendo entrenada, estoy haciendo, ah, estoy practicando la piedad, el amor de Dios. Estoy obedeciendo sus mandamientos. Como le digo, no es fácil, pero nada es imposible en Cristo. Yo no sé qué luchas tenga usted, ¿verdad? Porque las luchas, las pruebas, las aflicciones son muchas. Tanto pueden ser familiares, contiendas, pleitos entre familias, envidias, pueden ser en el aspecto laboral, en su trabajo, que tenga problemas o que no tenga trabajo, que no tenga para pagar la renta, o en la enfermedad. Pero nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y es difícil en un mundo caído donde todo lo que brilla es oro. Cuando abrimos los ojos, todo lo que vemos es atractivo. Y decimos, ¿por qué yo no tengo eso? ¿Por qué yo no gozo de salud si el impío que hace tantas cosas malas goza de salud? ¿Por qué yo no tengo una casa bonita si trabajo tanto? ¿O por qué esto? ¿Por qué el otro? No. Confiar en la omnisciencia de Dios, confiar en que Dios tiene el control y que si nosotros obedecemos, ¿verdad? Sus mandamientos, ¿verdad? Eso le agrada al Señor. Sabemos que obedecer los mandamientos no es un bien para Dios, es para nosotros. Sabemos que el orar no es un bien para Dios, es para nosotros, porque en la oración es donde nosotros le damos todas nuestras cargas a Dios. Entonces nos ejercitamos para la piedad cada que oramos, cada que leemos la Biblia y cada que, por muy pequeña que sea la batalla en nuestra vida, de cualquier índole, ¿verdad? Nosotros resistimos al diablo, Dios nos va a ir fortaleciendo. Satanás no tiene parte ni suerte en nuestra vida si nosotros ponemos a Dios en primer lugar todo el tiempo. Satanás no puede tocarnos si Dios no lo permite. Vemos el caso de Job. Él no puede hacer nada si Dios no lo permite. Pero sabemos ciertamente que sus promesas de Dios son grandes y son muchas. Y una de ellas está en el libro de Isaías, que los pensamientos de Dios para nosotros son de paz y bienestar, para darnos un futuro de esperanza. Yo veo a mis hijos y a veces yo quisiera que estuvieran ya predicando, porque ellos conocen la palabra desde pequeños. Pero yo le digo al Señor, Señor, tu palabra dice, instruye al joven en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Tengo la fe que un día ellos van a estar en un púlpito predicando o en las calles evangelizando. Ese es mi deseo, el deseo de mi corazón. O, o cualquier situación que yo expongo delante de Dios, voy con Él una vez, con la Biblia bajo del brazo, como dicen, ¿verdad? Y con las promesas que Él tiene para mi vida. Y las pongo delante de Él. Y yo sé, Señor, oro a Dios y digo, bueno, estas son tus promesas, pero ante todo, como nuestro Señor Jesucristo oró, que es la mejor oración que podemos, el mejor ejemplo de oración, ¿verdad? Que podemos tomar, que dice, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es como yo peleo mis batallas y como yo podría dar mi humilde opinión a usted, hermanito.
Amén, Manaliza. No hay cosa mejor que tener una iglesia doméstica, ¿no? La familia, sus hijos, sus hijas, eh, son su iglesia, ¿no? Es como que usted les está direccionando, les está preparando para que un día ellos puedan, pues, Lea, Israel, Jeremy, Grace, Scott, puedan levantarse como predicadores, como hombres y mujeres de la palabra, que puedan hacer la obra de Dios, que puedan llevar a cabo la obra ministerial, el ministerio a las vidas, con el don de la palabra, ¿no? Eh, pues qué importante es esto, ¿no? Por ejemplo, bueno, Mauro, yo quisiera añadir lo siguiente, ¿no? Eh, lo que el apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, en el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Acá hay un principio, ¿no? Espiritual que, que podemos eh, ganar las batallas con el bien, jamás con el mal, siempre con el bien, con una buena actitud, con buenas acciones, con la mente de Cristo. Y también esto, lo que el apóstol Pablo va a señalar en el capítulo 5 de Gálatas, en el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Esto habla de, como nuestra hermana Elizabeth lo dijo, una vida de santificación, una vida de consagración, de una búsqueda permanente de Dios, una vida en donde cultivamos también la oración, nuestro tiempo con Dios, nuestra intimidad con Él, andar en el Espíritu, ¿no? Todo lo que es lo concerniente al Espíritu, que es cantarle, que es orar, que es poder pasar un tiempo alrededor de la Biblia, estudiarla, escudriñarla, hacer la obra de Dios fuera de la iglesia o dentro de la iglesia local. Todo esto es andar en el Espíritu. Y de esta forma vamos a lograr la victoria eh, para, para no ser influenciados por, por digamos, por falsas creencias, pensamientos, aún cómo poder derribar doctrinas de demonios. Bien, y realmente pues sabemos también que el enemigo es un adversario derrotado, ya está vencido. Amén. Ya no tiene poder, sí, claro que sí tiene poder eh, sobre este mundo, porque eres el Dios de este mundo y el mundo está bajo la influencia, bajo el control, bajo el área de dominio de Satanás, el diablo, pero la iglesia en Cristo Jesús es más que vencedora y tenemos la victoria frente al enemigo que se levanta como si fuera un gigante y muchos creyentes dicen, ay no, el enemigo me persigue, este, estoy derrotado, estoy mal porque el enemigo me ha tentado y me ha hecho caer. No, esas solamente son excusas. En realidad, uno es responsable, un creyente responsable por cómo maneja su vida. Amén. Si está enredado en el pecado, es porque es responsable. No tiene que ver Satanás el diablo. Uno le abre la puerta al enemigo. Por eso el apóstol Pablo también dice que no hay que darle lugar al diablo. Amén. Eh, en el campo nuestro. Entonces, eso es lo que podemos siempre eh, ten- eh, ver en la palabra, este,
esto, de que realmente tenemos pues la victoria en el Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. ¿Algún comentario más para terminar? ¿Sí? No, Amén. pastor, todo muy claro. Amén, hermana Ángela. Amén. Qué bendición. Amén. Entonces vamos a concluir orando al Señor para, para ya despedirnos. Y este sábado nos vamos a conectar. Este sábado sí, nos reunimos. Bien. Les espero también este sábado normal a partir de las 9:15 p.m. de Perú, para poder estudiar la Biblia, para poder tener un tiempo también de, de, de coinonía, de oración también. Amén. Entonces, Padre Santísimo, te agradecemos por este estudio, por, por haber usado a tu hija Elizabeth, Señor, en la enseñanza de tu palabra, Señor, sobre el tema de si un cristiano puede ser endemoniado, puede ser poseído por un demonio. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza, Señor, sea de gran bendición, que abra las mentes de quienes nos sintonizan, oh Dios, en nuestro canal de YouTube. Padre Celestial, te damos a ti toda la gloria, te damos a ti toda la alabanza en esta noche, Señor. Bendecimos, Señor, a cada vida, nombre por nombre, en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, que tu mano de poder sea con cada uno de ellos, con tu hijo Mauro, en el nombre de Jesús, puedas bendecirlo, puedas fortalecerlo, en el nombre de Jesús, le puedas dar mayor claridad, mayor comprensión de tu palabra, en el nombre de Jesús. También te pido por tu hija Ángela que le ayudes, que le bendigas como siempre, Señor, y que le puedas seguir usando, Padre, también en el ministerio a tu hija Ángela. En el nombre de Jesús, también oro por tu hijo Emanuel, que tú seas con él, Señor, que tú le puedas ayudar, le puedas bendecir a su padre, Señor. En el nombre de Jesús, a su mamá también. En el nombre de Jesús, puedas bendecirlo en el área laboral, Señor, dale fortaleza, dale paciencia, Señor, dale confianza en ti. Y también oro por tu hija Elizabeth, para que tú también le sigas usando, Padre, que le sigas dando mayor perspicacia de tu palabra, para que la pueda compartir, Señor, como lo está haciendo, Padre mío, y que también sus cánticos, su voz como cantora, Señor, sea escuchada en nuestro canal de YouTube, esos cánticos de bendición, Padre, los signos que ella entona también con la guitarra. Oh Padre Celestial, te damos a ti la gloria, te damos a ti la alabanza, Señor, porque tú eres el gran yo soy, porque tu nombre es admirable, porque tu nombre es fuerte, Señor, porque tú eres el Dios sin igual, porque tú eres excelso, Señor, y porque has ganado la victoria, Señor, sobre Satanás el diablo, en el nombre de Jesús. Padre Santo, te adoramos, te exaltamos, te damos a ti la alabanza y te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Y cuántos decimos amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, Amén. gloria a Dios. Amén. Bien, mis hermanas, estamos despedidos. Que tengan una feliz noche. El día sábado nos reencontramos y muchas bendiciones. Hermana Elizabeth, hermano Mauro, hermana Ángela, hermano Manuel. Bendiciones para ustedes. Feliz noche. Sí, que Dios le bendiga. Amén. Buenas Feliz noches. noche para Dios le todos. bendiga. Bendiciones. Igual también, igualmente para ustedes. Feliz noche. Para todos. Amén. Amén, amén, hermanos. Amén. Bendiciones para ustedes. Amén.